Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Mosquera. Para quienes no me conocen, yo me dedico a dar clases particulares de matemáticas y física, tanto a nivel de colegio como universidad, y esta no es la excepción. Hoy día quiero darles una clase nueva sobre cinemática para chicos de universidad. A veces esto también ven a breves rasgos en el colegio y les podría servir también, ¿no? Pero especialmente para estudiantes de colegio, este tema siempre me piden. Así que quiero explicarles ciertas diferencias entre lo que es desplazamiento y distancia recorrida, y la diferencia entre lo que es velocidad media y rapidez media. A veces pensamos que son sinónimos, pero en realidad no es el caso, porque desplazamiento se refiere a un vector, en cambio distancia recorrida se refiere a un escalar. De la misma manera, velocidad media se refiere a un vector y rapidez media se refiere a un escalar. Y cada uno tiene su definición en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de desplazamiento, en este caso el desplazamiento viene definido así, es posición final menos posición inicial. Por ejemplo, para este caso, si decimos, por ejemplo, que una hormiga, supongamos aquí tengo yo en el primer cuadrante, defino una región por la que se mueve, en este caso una hormiga, y aquí digo que el eje X está en metros, del eje Y en metros, ¿sí? Entonces, de la posición 1.2 de aquí, de este puntito, posición, recordemos que se refiere al lugar en donde está ubicada la partícula, básicamente es eso. Entonces, si una hormiga parte de esta posición y se mueve a esta otra posición, ¿cuál sería el desplazamiento? El desplazamiento sería este vector, esta línea recta prácticamente, bueno, no una línea sino un vector, la flechita que está dibujada ahí, sería prácticamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar yo el desplazamiento 1 de la hormiga? Digo, el desplazamiento 1 de mi hormiga va a ser igual a posición final, que es 5.6, en este caso, menos la posición inicial, que es 1,2. Fíjense, entonces al restar, resto x con x y es con y, 5 menos 1, 4, 6 menos 2, 4. 4,4 sería mi vector de desplazamiento, que podemos dibujarle, ¿no? De punto a punto va, y este sería el vector de desplazamiento, el delta de x1, mi vector 1. Y asimismo, si digo que la hormiga parte de la posición 1, llega a esta posición 2 y después se desplaza hasta la posición 3, en este caso hasta la posición 5,2. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Entonces el desplazamiento sería otro desplazamiento en este caso. Sería como hablar de otro escenario, se mueve desde posición 1 a la posición 2, un escenario. Y de la posición 2 a la posición 3, segundo escenario. Como ya tenemos otro escenario que estamos hablando, sería otro desplazamiento, ¿no? Como ven, desplazamiento x2, que sería posición final, que es 7,2, tendríamos que restar menos la posición inicial, que es 5,6 en este caso. Entonces, ¿qué queda? 7 menos 5, 2. En este caso, 7 menos 5, 2. 7 menos 5, 2, y 2 menos 6, menos 4. Y eso queda. El desplazamiento x2 ha sido 2, menos 4. Y ya, eso sería todo. Si le dibujamos, quedaría prácticamente así. El vector de desplazamiento x2 sería esa flechita, ¿no? Y ahí está, delta de x2. Y listo. Eso sería, en este caso, todo hablando de desplazamiento. Ahora, ¿qué diferencia tiene el desplazamiento con la distancia recorrida? Y esto es algo que a veces confundimos, no es lo mismo, ¿no? Distancia recorrida en este caso no tiene dirección ni sentido, es una magnitud escalar. Se refiere a la distancia en particular que sigue en este caso la hormiga. En este caso la hormiga, si se mueve del punto 1 al punto 2, en este caso, ¿qué sería? Sigue una trayectoria curva, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? La longitud de toda esa trayectoria, y esa sería la distancia recorrida. Pero suponiendo que es movimiento rectilíneo, en este caso tendríamos que coincidiera, en este caso, el desplazamiento de la hormiga con el módulo del vector de desplazamiento x1, y la distancia recorrida 2 del segundo escenario coincidiera con la magnitud del desplazamiento x2. Entonces, yo puedo decir entonces, si es MRU, en este caso movimiento rectilíneo uniforme, mi desplazamiento 1 o mi espacio recorrido, mi distancia recorrida 1 o mi espacio recorrido 1 vendría dado o sería igual al módulo del desplazamiento 1. En este caso coincide porque es movimiento rectilíneo, pero si no fuera movimiento rectilíneo y fuera curvo, ahí tendría que darnos como hipótesis el propio problema, ¿no? Porque depende
del trayecto que siga. Puede ser también que siga un trayecto circular, pero bueno, ahí ya depende cuánto es el radio del círculo que recorre, en este caso, para llegar al punto 2. Ya entran otras hipótesis, ¿no? Pero en este caso, para que entiendan, porque de aquí en cinemática van a ver MRU, MRV, entonces en este caso sí va a coincidir la distancia recorrida con el desplazamiento, pero no porque coincida el módulo, quiere decir que así viene definido, no. Distancia recorrida está relacionada con la trayectoria que sigue la partícula, ¿sí? Entonces en este caso, distancia 1 podemos hallar fácilmente sacando el módulo del vector de desplazamiento x1. Como aquí el vector es 4,4, aplicamos Pitágoras, sería 4 al cuadrado más la otra componente al cuadrado. En este caso quedó 16 más 16, que es raíz de 32. Desplazamiento, distancia recorrida 2 sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que sería 4, más 16, 4 al cuadrado la otra componente, queda raíz de 20. Y ya. Miren, hemos obtenido en este caso los espacios recorridos o distancias recorridas. Como ven, no es un vector, es un escalar, solo tiene cantidad en este caso. Ahora hablemos de estas dos de acá, ¿no? Velocidad media y rapidez media para el mismo caso que estamos hablando. Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Necesitamos el tiempo para cada caso. Como ven, velocidad media viene definido así. Es un vector en donde toma en cuenta la razón. Velocidad dice que es igual a la razón entre el desplazamiento, en este caso, sobre el tiempo, el delta de tiempo. Y en cambio la rapidez, si ven aquí que no tiene flechita porque no es una magnitud vectorial, sino es escalar, como dice. Y toma en cuenta la distancia o el espacio recorrido sobre el tiempo en este caso. Entonces, fíjense aquí mismo en las definiciones de velocidad y rapidez media se ve la diferencia, está en esta partecita. ¿Sí ven? Como ya entendimos lo que es desplazamiento y en qué se diferencia de distancia recorrida, aquí prácticamente en esta fórmula se puede distinguir fácilmente las diferencias entre velocidad media y rapidez media. Pero con todo, hallemos. Vamos a suponer que de la posición 1 a la posición 2 la hormiga se demora 3 minutitos, vamos a ponerle. Entonces ponemos que un delta de tiempo 1 va a ser de 3 minutos. Y se demora, decimos, en recorrer del punto 2 al punto 3, un delta de tiempo 2 para el segundo escenario de 2 minutos. Con esto entonces podemos sacar las velocidades medias y las rapidez media en cada caso. Entonces vamos a decir la velocidad, en este caso 1 para el primer tramo, que tendría que tomar en cuenta el desplazamiento x1 y dividirlo para el tiempo, que sería los 3 minutos, ¿no? ¿Esto a qué va a ser igual? El desplazamiento x1 es 4,4 como sacamos, y esto le dividimos para 3 minutos. Recordemos que el desplazamiento aquí está en metros, las unidades, y acá también el desplazamiento 2 está en metros, ¿no? Porque aquí ya definimos en cada caso las unidades, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? 4 para 3, 4 tercios. 4 tercios, 4 tercios, ¿en qué? En metros por minuto. Esa sería la velocidad de la hormiga, en este caso que estamos suponiendo, de moverse del punto 1 al punto 2, ¿sí? Vamos ahora al otro caso. ¿Cuál sería la velocidad 2 en este caso? Velocidad 2 vendría dado con desplazamiento x2 dividido para el tiempo 2. Sería para 2 minutos. El vector el desplazamiento sería 2, menos 4 para los 2 minutos. 2 para 2 queda 1, 4 para 2 menos 2. ¿Qué queda? Metros por minuto. Y ya tengo las velocidades medias para cada escenario, 1 y 2. Y en este caso, la rapidez media 1 y la rapidez media 2, aquí que toma en cuenta nada más. La distancia recorrida sería distancia recorrida 1 para el delta de tiempo 1. Y vuelta a B2 sería distancia recorrida 2 para delta de tiempo 2. Facilísimo. Entonces, ¿cómo queda esto? Distancia recorrida 1, ¿cuánto salió? Raíz de 32 para el delta de tiempo 1, que es 3 minutos. Y en el otro caso salió el distancia recorrida 2, sería raíz de 20 sobre 2 minutos. Esto lo hacemos en la calculadora para tener aproximadamente un valor aquí fijo.
Y tranquilamente, fíjense aquí, raíz de 32 sobre 3. Y me queda 1.88 metros por minutos. Y acá igual sería raíz de 20 para 2, sale 2.23 metros por minuto. Y ya, fíjense, ahí está. Rapideces y velocidades medias. Eso sería todo para esta parte, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Espero que con este ejemplo ustedes puedan entender mejor. Con todo, les dejo que ustedes practiquen este ejercicio de aquí, de aquí. Traten de interpretarle y hacer un dibujito. Recuerden que siempre cuando hablamos de escenario hay un punto de inicio y un punto final, ¿no? Entonces siempre tratemos de marcar eso, punto de inicio y punto final, para que puedan hacer. En este caso hemos hecho para dos escenarios. Obviamente pueden pedirle cuál es la velocidad media total en este caso. O pueden pedirle, por ejemplo, para este ejemplo que hicimos aquí, para este caso, les pueden pedir cuál es el desplazamiento total, ¿no? ¿Cómo hallarían el desplazamiento total? Simplemente el desplazamiento total en este caso sería la sumatoria, la suma de ambos desplazamientos, delta de x1 más delta de x2. Y ya, no es más, en realidad. Ese sería el desplazamiento total. ¿Cómo se halla la velocidad total? Les pongo aquí un ladito. Velocidad total va a ser igual al desplazamiento total dividido para el delta de tiempo. ¿Sí? Y listo. Nada más. ¿Cuál sería la rapidez total, en cambio? La rapidez total sería la distancia total recorrida para el delta de tiempo. Y la distancia total recorrida, le pongo aquí a un ladito, va a ser igual el L que puse. La distancia total recorrida va a ser igual a la distancia 1 recorrida más la distancia 2 recorrida. Listo. Miren, se puede hacer el total también. Y ya. No es realmente complicado. Inténtenle hacer. Les dejo aquí dos ejercicios para que practiquen sabiendo esas diferencias. Este y este de aquí. Siempre marquen su punto de inicio y su punto final. Es decir, las posiciones. El lugar ubicado ya sea en el eje X o si es en dos dimensiones en el plano cartesiano, como hice yo aquí. Hagan estos dos ejercicios, pueden hacer pausa el video y van a ver que practicando estos ejercicios ya le entienden estas diferencias que es importante tenerlas presentes. En un próximo video voy a explicar lo que es velocidad instantánea y aceleración instantánea, a diferencia de lo que es velocidad media, ¿no? Y aceleración media. Eso sería todo, espero que les guste el video, ayúdenme compartiendo, porque ya he hecho videos así y no me ayudan mucho, entonces necesito que compartan, que comenten, que les gustaría más que suba para poder irles ayudando de mejor manera. Eso ha sido todo, gracias por su tiempo, nos estamos viendo, chao.